Bueno, bienvenido a todas y a todos, a quienes se encuentran virtualmente y a quienes están acá presencialmente. No somos muchos, pero somos. Bueno, agradecer principalmente a quienes hoy nos acompañan, el doctor Fernando Delgado, que ya es amigo de la casa, porque Fernando brinda asesoramiento jurídico hace muchos años, y también a sus socios y socios, y al doctor Álvaro Rodríguez Fue, quienes aceptaron, tuvieron muy buena disposición para estar hoy acá en un conversatorio. Un conversatorio que lo pensamos básicamente en el marco de este mes de mayo, donde hay dos fechas como muy significativas. Una vez fue el 1 de mayo, el Día de los Trabajadores, y el 15 de mayo, el Día Nacional del Trabajo Social, y dijimos que este tema es un tema relevante para poder traer hoy y poder conversar y poder informarnos como profesionales, trabajadores sociales, también como asociación profesional y como gremio profesional. Entonces, como les decía, en un mes con dos fechas tan importantes como el 1 de mayo, el Día Nacional del Trabajo Social, el 15 de mayo, dijimos, bueno, este es un tema del que tenemos que saber, tenemos que informarnos, y bueno, ya sea como trabajadores sociales, profesionales, y sobre todo como asociación gremial, no solo para tener una opinión al respecto, sino también un posicionamiento, si se quiere, sobre, bueno, de qué van estas reformas, estas propuestas de la reforma de la seguridad social, que se está revisando, y que, bueno, hay una mesa de expertos, de hecho, que está trabajando en el tema. Así que, bueno, para eso convocamos a Fernando Delgado y a Álvaro Rodríguez Ajue el día de hoy. Bueno, yo voy a pasar en principio a presentarlos, y posteriormente, bueno, daremos lugar a que ellos puedan desarrollar el tema. Y bueno, dejar como un último momento para que hagan preguntas a los especialistas del día, y bueno, generar, si se quiere, un intercambio, pero bueno, lo vamos viendo al final. Más o menos creemos que va a llevar una hora aproximadamente. Y bueno, iremos tomando nota, haciendo un listadito de las intervenciones que quieran participar, o hacer llegar la pregunta de repente a través del chat. Bueno, Fernando Delgado es abogado, doctor en Derecho y Ciencias Sociales, es asesor jurídico de GASO hace mucho tiempo, es profesor adjunto de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho, es abogado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, responsable del equipo de negociación colectiva en el sector público, ha participado en instancias de OIT, representando al gobierno de nuestro país, es docente en el curso de formación para sindicalistas organizado por el Instituto Guardia, y la Universidad de la República, y ha sido ponente en diversas jornadas y seminarios de derecho del trabajo en nuestro país y en el extranjero. Ha publicado múltiples artículos de la disciplina de la revista Derecho Laboral, siendo redactor de la misma y de otras publicaciones. Por otro lado, está Álvaro Alejandro Rodríguez Fue, es doctor en Derecho y Ciencias Sociales en la Facultad de Derecho, es especialista en Derecho, opción Derecho del Trabajo y de Seguridad Social, es secretario del Instituto de Derecho del Trabajo y Seguridad Social de la Facultad de Derecho de la Universidad de la República, docente de Derecho del Trabajo y Seguridad Social, académicos tanto nacionales como extranjeros, es redactor de la revista Derecho Laboral, y es autor de libros tales como Derecho a la Seguridad Social, en coautoría con Santiago Pérez Castillo, Prescripción Laboral, en coautoría con Juan Razódegue y Mario Fernández, Reducciones al Salario y a la Facilidad, de artículos sobre temas de su especialidad publicados en Uruguay y en el extranjero. Así que la verdad que es un placer tenerlos a los dos hoy acá. Bueno, adelante. Bueno, buenas noches a todos y todos, un gusto, es un placer estar acá, en casa, digamos, hace muchos años. Tengo el gusto de trabajar con ustedes, también es un gusto estar con
con Álvaro, que es un destacadísimo, un profesional, una persona exquisita y un compañero de asuntos. La idea es conversar un poquito sobre los problemas que están planteando con la eventual reforma del sistema de seguridad social. Por lo cual, un poco lo que convimos con Álvaro era, yo plantear un poco el ahora, la regulación que en este momento está vigente para el trabajo dependiente y el trabajo autónomo, que es una reforma que hace el profesional del servicio social desarrolla sus tareas, y que Álvaro refiriera un poco a las perspectivas de cambio que existen, tanto a nivel de la caja profesional, que requiere cierta urgencia, y el cambio de la reforma del sistema general de seguridad social que está planteado como globalidad y que todavía, más de mediano plazo, está sobre el tapete y ya teniendo novedades importantes. Entonces, concretamente, la idea es tratar, en mi breve exposición, es tratar tres aspectos. Primero, ¿cuáles son las formas de vinculación laboral que existen generalmente para los trabajadores y en particular para las clases profesionales de servicios sociales? En segundo lugar, ¿cuál es la regulación del trabajo de los trabajadores dependientes? Y finalmente, ¿cuál es la situación actual de la regulación del trabajo autónomo a través de la Constitución? En cuanto a la primera parte, los vínculos laborales básicamente tienen dos grandes formas de desarrollarse. La forma del trabajo se puede desarrollar el trabajo dependiente o subordinado a través de un contrato de trabajo, o el trabajo independiente o autónomo, que se desarrolla a través de lo que se llama un arrendamiento de servicios. Es una especie de contrato de prestación de servicios en la cual se obliga al profesional a facturar. No es un trabajo bajo la subordinación de un patrón, al menos formalmente no es así, sino es otra cosa. Dentro de los contratos de trabajo, pueden existir, esos contratos de trabajo pueden ser a través de un empleador privado o de un empleador público, un organismo. Y pueden desarrollarse contratos por tiempo determinado, que tienen cierto grado de estabilidad, o contratos a plazo. Y especialmente a nivel público, esos vínculos que se rigen por el derecho público pueden ser del trabajador presupuestado, el que tiene derecho a la carrera, a ascender y a todo ese tipo de cosas, y los contratos de mayor tipo precario, contrato a plazo, contratos a fraile, etc. Esa es la modalidad del contrato de trabajo. Mientras que no existe dependencia de subordinación, sino que es un vínculo autónomo. Es un vínculo en el cual yo, como prestador de servicios en forma autónoma e independiente, brindo servicios para una determinada empresa u otra. ¿Cuál es la diferencia? Tienen varias diferencias. Desde el punto de vista sustancial se regula por disciplinas distintas. El contrato de trabajo se regula por el derecho laboral, y el derecho y el contrato de arrendamiento de servicios se rigen por el derecho. Y desde el punto de vista del aporte a los aportes a la seguridad social es bien diferente, porque cuando yo soy dependiente, cuando soy trabajador subordinado, el empleador me descuenta mi salario, los aportes correspondientes y los vuelca al organismo, el PPS, puede ser algún otro. Mientras que cuando es un contrato autónomo, yo soy el que me tengo que hacer cargo de hacer los aportes y estar medio al día, porque si me olvido que me pueden cobrar multas, yo soy una especie de propia empresa. En el medio están esas situaciones que a veces son muy difíciles y son complicadas, pero no lo vamos a discutir ahora porque estaríamos 1000 horas discutiendo ese tipo de situaciones. En definitiva, en el caso del contrato de trabajo, entonces, se descuenta el salario de los aportes del salario y se vuelve al organismo. Y en el caso del trabajo autónomo, se paga, se hace cargo directamente del proceso. Eso en cuanto al último. Vamos a ver ahora, entonces, cómo se regula el trabajo dependiente. El trabajo dependiente, mayoritariamente, en el caso uruguayo, las personas que trabajan aportan al Banco de Previsión Social, que es el que tiene la mayoría, abarca la mayoría, inmensa mayoría de todos los trabajadores. ¿Tá? Y después hay algunos otros organismos previsionales de personas que trabajan, por ejemplo, que aportan a la caja bancaria, los que trabajan con el campo público, o a la caja militar, si se trabaja en
en el hospital militar, en el servicio de sanidad militar, las prestaciones militares, y lo mismo con el sector policial. Entonces, el más importante de estos es el Banco de Previsión. El Banco de Previsión, el sistema de aportes al Banco de Previsión Social se rige actualmente por la ley 16.713, la ley del año 1995. La que, lo que tenemos algunos años recordando, se llamaba la ley de las AFAPs, porque instauró un sistema de jubilatorio mixto, que tiene una parte pública y una parte privada. ¿Tá? Entonces, todos aquellos trabajadores que aportan al BPS se rigen por esa ley que actualmente está vigente, la 16.713. ¿Quiénes aportan al BPS? Bueno, la mayoría de los funcionarios públicos, quienes son funcionarios públicos, todas las empresas que van por industria y comercio, y en el caso de los trabajadores sociales, ahí, ese tipo de cosas van por. Todo la mayor parte de los trabajadores que se dedican a esta actividad aportan por el lado del Banco de Previsión. Entonces, ¿qué tiene? ¿Cuál es la característica que tiene el sistema que se establece en el BPS, la ley de 16.713, que tiene una parte que es por el sistema de reparto y otra parte que es capitalización individual? ¿Qué quiere decir? Tenemos una parte de nuestros aportes que se van al sistema de reparto, que es el sistema de solidaridad intergeneracional, es el sistema clásico de la seguridad social, que tiene dos componentes: solidaridad intergeneracional. ¿Por qué? Porque los que somos activos ahora aportamos, financiamos las facilidades de los que se trabajaron antes, y así sucesivamente en el cadena, solidaridad intergeneracional y solidaridad general. Aquellos que tienen ingresos mayores tratan de colaborar o ayudar de alguna forma a los que tienen ingresos menores. Un sistema pautado por el concepto de la seguridad social tradicional y que es estatal. Es el Estado y es obligatorio. El otro sistema, la otra parte que tiene el sistema es el llamado sistema de capitalización individual. Capitalización individual en realidad supone de que yo no aporto para una caja general, sino que tengo una cuenta privada, una cuenta que solamente refiere a mi cuenta como trabajo. Solamente tiene que ver con mi cuenta como trabajo. Sí. Cualquier cosa, si se corta, bueno, vale. Sistema, entonces, es un sistema mixto, entonces, porque tiene una parte pública, una parte estatal y una parte de capitalización individual. La parte de la capitalización individual es un ahorro individual obligatorio que se hace a través de las AFAP, las administradoras de fondos previsionales. Digamos, la característica que tiene este sistema, entonces, que nuestros aportes se van a una parte de nuestros aportes hasta determinado monto, 70.000 pesos mensuales, va al sistema estatal de reparto, y lo que excede esa suma va a las AFAPs, que son administradoras de ahorro previsional, que obligatoriamente yo me tengo que afiliar a una, y si no lo hago, de oficio el BPS me asigna una AFAP, República, AFAP o AFAP, Sur, etc. Entonces, tiene un componente como que es una especie de sistema mixto entre un componente de reparto y un componente de capitalización individual, que viene a ser una suerte de cuenta de ahorro, una especie de ahorro obligatorio. ¿Tá? Y después el sistema tiene previsto un tercer nivel, que es de ahorro voluntario, ya pero para personas que ganan más de 200.000 pesos. Creo que ninguno de nosotros estamos llegando a esa probablemente allí, que los que ganan arriba de 200.000 pesos tienen la voluntad de aportar o no al sistema y se pueden abrir de ese sistema. 3 pilares: reparto o solidaridad, capitalización individual o privado, y un tercero de ahorro voluntario, que es bastante minoritario. ¿Qué ocurre, digamos? Bueno, ese sistema está vigente entonces desde el año 1995 hasta el presente. Cuando se impuso ese sistema, había posiciones a favor y posiciones en contra. Las posiciones a favor en ese entonces decían: el sistema de reparto, porque antiguamente el sistema era todo de reparto. Decían: esto no es una privatización, sino que es un sistema mixto. El sistema que está vigente es ineficiente, porque el Estado funciona mal. El Estado es burocrático y no funciona adecuadamente, y hay que administrarlo mejor, y poner aportes a las AFAP dinamiza la economía.
y de alguna forma hay que cambiar un sistema que está con dificultades. Eso es lo que decían las posiciones a favor. Quienes estaban en contra señalaban de que este sistema vulneraba el principio de solidaridad, que es uno de los principios fundamentales de la seguridad social. Si no hay solidaridad, el sistema se cae. Porque si se está solamente a que cada uno aporte por lo que efectivamente tiene, no hay forma de que sea justo y de que, por ejemplo, se ampare a personas que no trabajan. No olviden que el sistema de seguridad social está pensado para cubrir no solamente a los que trabajan, sino a los que necesitan ingresos. Asignaciones familiares para las madres de niños, pensiones a la vejez, es lo que se llama un sistema general. Otra cosa que se decía es que se introducía el lucro en la seguridad social, porque estas administradoras del fondo de la SAFA administran el dinero con un sistema de dinero de lucro que es contrario un poco esa idea de la seguridad social. Otra cosa que se decía es, ustedes vieron que la FAP, el aporte que se hace por la FAP nos cobra una comisión y nos coloca ese dinero nuestro, esa partecita nuestra de la parte privada, y la coloca en determinadas actividades que están reguladas. Se dice, bueno, es el único operador financiero que te cobra por administrar el dinero. Se supone que si tú pones dinero, te pagan un reembolso, un interés. Acá, esa era otra de las críticas. Y a su vez, otro problema que es que el BPS recibe todos los. Si bien está con esos tramos, el que recibe toda la plata es el BPS. Y después va a la distinta, se queda con una parte y otra se la da a la. ¿Y quién paga la renta vitalicia? Porque se jubilan por ese sistema, tienen dos jubilaciones. La pública, que va a pagar el BPS, Banco de Previsión Social, y una privada, que es calculada según la rentabilidad, que seguramente aquel aporte más va a ser un dinero mayor, pero son pautadas por criterios bastante complejos, digamos, de rentabilidad y demás. El que paga esas prestaciones es una compañía de seguro. Es una compañía que actualmente la única que está en el mercado es el Banco de Seguros del Estado. Esa es otra peculiaridad. A FAPS hay privadas, pero el banco es compañías de seguros, que son las que te pagan la fundación privada, solamente tenés al Banco de Seguros. Ese es otro cuestionamiento. Administran los privados y el que se encarga de pagar solamente es un organismo. Ese es el marco de críticas en general que existe. Posiciones a favor, que era necesario hacer y cuestiones. BPS entonces es el que abarca el sistema mayoritario, que es el que actualmente vive. Después hay otros subsistemas que son minoritarios, ¿no? La caja policial, la caja militar, que depende del Ministerio de Defensa, la caja bancaria, que es una caja paraestatal, y la caja notarial, que es más difícil que en el caso de, por ejemplo, tiene que ser algún asistente que trabajara para la caja. Pero, digamos, básicamente ese tipo de instituciones no se rigen por la regla de la SAFA, tienen un régimen básicamente de reparto y por algunas especificidades. Recuerdan que la caja militar fue la última en que se reformó en el año 2018, trabajoso derrotero, y las otras cajas se fueron cambiando a lo largo del tiempo. Entonces, eso es la que tiene que ver con el trabajo, del trabajo dependiente. Está planteado, y es lo que va a desarrollar Álvaro, en la NUC se estableció un artículo que se creaba una comisión de expertos para discutir la reforma del sistema. En principio de todo el sistema, no solo del BPS, no solo del Banco de Previsión, sino de todas las cajas. Veremos si eso es viable o no. Eso en cuanto al trabajador, reitero, profesional que trabaja bajo subordinación, un contrato de trabajo, un contrato de trabajo. Después está el trabajo que se desarrolla en forma autónoma, que, les reitero, tú no trabajas para un patrón en principio, bajo un contrato de trabajo, sino a través de un contrato de arrendamiento de servicios. Eso puede ser medio vidrioso, pero formalmente es a través. ¿Cómo aportan los profesionales en esas circunstancias? A través de la caja profesional, ¿tá? El sistema de la caja profesional, la caja de jubilaciones y pensiones de profesionales universitarios, ese es el nombre oficial que tiene. La profesión de los profesionales del trabajo social no eran sujetos activos de la caja históricamente. La caja históricamente abarcaba las profesiones más tradicionales, ¿verdad? Las de abogacía, medicina, contadores, arquitectos. Y en el año 2004 se hace una reforma que permite que se incluyan otras profesiones que antes no estaban.
con una idea incluso de sostenerlo, ¿verdad? Porque uno de los grandes problemas en todo esto es cómo se sostiene el sistema, y de qué forma, qué criterios adoptamos para sostener o financiar eso. Lo que se hizo en la reforma fue habilitar la inclusión profesional, y a partir del año 2006, el directorio de la Caja dice, todos aquellos que se reciban a partir del año 2006 entran, si trabajan por la cuenta, digamos, van para dentro de la Caja Profesional. Y también aquellos personas ya recibidas que hubieran nacido después del año 1970. En mi caso, ni siquiera yo, no sé, soy tan viejo que ni siquiera ahí podría estar incluido en esa, pero digamos, antes, los profesionales que trabajaban de forma autónoma habrían unipersonal en el BPS, un sistema específico para el trabajo independiente, como una pequeña emprendimiento, y a partir del año 2006 se hace efectiva la inclusión de los profesionales del trabajo social, los psicólogos y otra serie de profesiones que no estaban en el paquete, en el sistema de la caja profesional. El sistema de la caja profesional tiene una diferencia importante. Primero porque, como les decía, el que tiene que hacer los aportes y hacerse cargo de estar al día y no atrasarse para que no le arranque la cabeza es el propio profesional. No es una carga del empleador. Primera cosa. Segunda cosa es que tú no aportás por lo que respectivamente ganas, sino que se aporta a través de un sistema de sueldo fijo. ¿Verdad? Ustedes saben, se considera, a partir de tu recibo, que tú tienes una suerte de sueldo fijo, que se tiene que hacer lo que tú ganarías teóricamente a efectos fiscales, que va subiendo por el medio transcurso de los años. Se supone que cada 3 años tú estás mejorando y no se puede parar. Por lo cual, pongámosle que la segunda categoría son 50.000 pesos, y es el 16% de ese monto que se paga. Las famosas indemnizadas contribuciones a la caja hasta la categoría 10. Entonces, tiene ese sistema que es un aporte por un sueldo ficticio y que no está regido por el tema de la FAP, como ¿qué está pasando particularmente con la caja profesional? Y yo ya voy cerrando, para no dejarle tiempo a que hable algo. La caja profesional está teniendo particularmente problemas de sostenibilidad, según todos los informes indican y los estudios, lo que ha llevado a que sea necesaria una especie de primera reforma o reforma adelantada de la caja para su sostenimiento económico. Otra cosa importante es que desde el punto de vista orgánico, la caja profesional no es un organismo directamente estatal, sino que es lo que se llama una persona pública no estatal. Ustedes vieron que hace poco tuvieron elecciones. Tiene integrantes que designan el Poder Ejecutivo, pero también representantes de los activos, de los jubilados, que se eligen en elecciones. Entonces, eso, desde el punto de vista de la arquitectura política del sistema, es complejo, ¿verdad? Porque no es allí, en el caso del BPS, es directamente un órgano estatal, en el caso de la caja profesional, hay un juego allí porque el Poder Ejecutivo tiene a sus representantes y indica cosas, pero hay gente de otro. En definitiva, eso es un poquito de lo que quería en una primera instancia observar. El sistema de BPS es mayoritario para el que trabaja bajo dependencia y el sistema de la caja profesional de trabajo autónomo, y que tenemos una reforma chica, digamos, urgente o rápida, teóricamente, para atender en el caso de la caja profesional, y una reforma grande a nivel de seguridad social. Eso era básicamente lo que les quería señalar, y pasaremos luego a ver con la parte más de. Bueno, muchísimas gracias, Armando. Muchísimas gracias a la asociación. Es un placer estar esta tarde aquí compartiendo con ustedes, algunos presenciales, otros a distancia, y conversando un tema que nos involucra a todos los individuos de la sociedad. Les interesa la seguridad social, por cuanto, como se ha señalado ya desde larga data, nos acompaña desde el nacimiento hasta la muerte. La seguridad social nos acompaña toda la vida. Y especialmente nuestro país está viviendo un momento especial, un momento de gran interés desde el punto de vista de la seguridad social, precisamente por la circunstancia del proceso de reforma. Como recién señalaba Fernando, que reitero mi placer de compartir esta mesa de exposición con él, un querido amigo y un profesor con el que hemos compartido mucho
instancias de camaradería y también de la vida académica, decía que es un momento muy especial, dado que el Uruguay está transitando un proceso de reforma que tuvo su punto de partida, diría yo, en la campaña electoral pasada, donde todos los partidos políticos hablaron de la necesidad de una reforma previsional, dado el estado de situación desde el punto de vista financiero y las proyecciones que se hacen en mediano y a largo plazo, y donde allí podríamos encontrar algún punto algún denominador común, que todo el sistema político entendía necesaria la existencia de una reforma para no trabajar sobre una situación de urgencia, ¿no? De hacerlo con la suficiente antelación, que es en esta materia algo muy recomendable. Lo que no se recomienda precisamente es hacer una reforma cuando ya la situación es crítica y las posibilidades son muy acotadas. Entonces, primer punto que quiero señalar, coincidencia del sistema político en la necesidad de una reforma. El pleito electoral resolvió la contienda, estamos mapeando el sistema político, que en la gestión de la seguridad social, en la gobernanza del sistema de seguridad social es central. Y en el proceso legislativo se tomó nota de esa recomendación de la OIT y se incorporó como miembros plenos de la comisión a la representación de los trabajadores, de los empleadores y de los pasivos. Esa comisión se conformó, trabajó de forma muy intensa, diría yo, y fructífera, dado que se realizaron una serie de talleres, de encuentros con especialistas de todos, un conjunto importante de países extranjeros que tienen sistemas de seguridad social muy potentes, muy desarrollados, como es el caso de Suecia, como es el caso de España, de Portugal, de Canadá, entre otros, y se generó una masa crítica muy importante que está, digamos, disponible para todos los ciudadanos en su sitio web, donde se generó las condiciones para un diagnóstico del sistema de previsión social en el Uruguay. La comisión trabajó y aprobó finalmente por mayoría, con el voto de todos los miembros representantes del sector gubernamental y con la representación empresarial, se aprobó un documento de diagnóstico de 300 carillas, un documento muy denso en contenidos y muy serio desde el punto de vista técnico. La oposición y el movimiento sindical no acompañaron el diagnóstico, pero sí tuvieron un rol muy proactivo en el desarrollo de ese proceso, y el diagnóstico realmente refleja, diría yo, una mirada país sobre la temática de la seguridad social. Posteriormente, la comisión, de acuerdo a lo que establecía la ley de urgente consideración en esta materia, debería abordar el proceso de recomendaciones. Las recomendaciones finalmente se aprobaron a fin del año pasado, en noviembre del año pasado, con el voto del sector gubernamental, más la representación empresarial y la oposición del Frente Amplio, del movimiento sindical y de las organizaciones de jubilados y de pensionistas. Ese documento es son 100 y pico de páginas que contienen un conjunto de recomendaciones acompañadas por una serie de estudios, de anexos, que hacen un documento de unas casi 200 páginas, en donde se establecen una serie de lineamientos de lo que habrá de ser la reforma previsional. Pero bueno, el proceso comenzó a tener algunos pasos no previstos, como sin duda lo fue el referéndum que se sustanció y se efectuó precisamente el 27 de marzo de este año, y allí, con el resultado ese tan equilibrado, tan cercano de los votos,
a favor de la ley de urgente consideración y muy próximos los votos de aquellos que se oponían, de alguna manera generó un nuevo escenario político sobre la reforma previsional que ha llevado a muchos legisladores de la bancada oficialista a poner en duda si es posible llevar adelante la reforma previsional si no se tiene el acuerdo con todo el político, todo eso incluyendo al Frente Amplio. De modo que tuvimos el 1 de mayo, que recién señalaba la compañera la importancia de este mes de mayo, no solamente el Día de los Trabajadores, el Día de los asistentes sociales o trabajadores sociales, el Día del Abogado, y el 9 de mayo, y otra fecha también significativa, el 20 de mayo, que también es muy sensible para el conjunto de la sociedad. Y allí los trabajadores el 1 de mayo plantearon la necesidad de ir hacia un diálogo social en materia de seguridad social. Aquí hay una diferencia entre lo que es, diría yo, el enfoque del gobierno y el enfoque de la oposición y del movimiento social, de los trabajadores y de las organizaciones de jubilados y de pensionistas, dado que para el gobierno el diálogo social ya se desarrolló cuando trabajó la comisión de Carton, mientras que para la oposición y para el movimiento sindical y las organizaciones de jubilados y de pensionistas no ha ocurrido, sino que, por el contrario, lo que hubo fue un proceso técnico, pero no un proceso político de negociación de los partidos y de los sectores sociales que participan en la gestión de la seguridad social. Yo creo que se genera un escenario imprevisto y que me parece que no deja de ser sano en términos democráticos porque exige a todo el sistema el esfuerzo por buscar un común denominador. Sin duda, en materia de seguridad social, hay visiones políticas que condicionan el dibujo, el diseño de un sistema de seguridad social, que sea más redistributivo, que sea menos redistributivo. Eso es, en grandes trazos, el gran debate. Pero más allá de los matices y de los énfasis que pueden existir en la materia, que es absolutamente lógico, razonable, que existe en una sociedad democrática como la nuestra, también hay, diría yo, una gran fortaleza en el país, que es, bueno, estadísticas confiables, técnicos que se han especializado en esta área de conocimiento que tiene su complejidad, y diría yo que hay una enorme masa crítica que es muy distinta a la que existía en el país hace 30 años atrás, o 25 años atrás. Esto lo han dicho protagonistas de aquella reforma, la del 95, a la que refería recién Fernando, donde hoy día se estudia más la seguridad social, hay más publicaciones, hay datos estadísticos que se han tornado transparentes. Hoy día uno ingresa al sitio web del Banco de Previsión Social y pone PPS en cifras y accede a un mapa de información sumamente actualizada al mes pasado, en número de jubilaciones, en promedio de las jubilaciones, en número de subsidios por desempleo, de subsidio por enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, hay un conjunto de fortalezas que permite llevar el terreno de la discusión a un plano de racionalidad muy superior a lo que puede ser una discusión ideológica, una discusión de tipo más de tipo general. Entonces, lo que va a ocurrir no se sabe. Eso se lo dejamos para los analistas de la ciencia política que tienen los elementos para eso. Lo que sí podemos decir es que, de acuerdo a lo que surge del informe de recomendaciones, reitero, aprobado por los técnicos que fueron designados por los partidos políticos que integran la coalición de gobierno, más la representación empresarial, consisten básicamente en un proceso de reforma, de convergencia hacia un sistema único, todo el país, es decir,
manteniendo las estructuras orgánicas que existen hoy día, Banco de Previsión Social, como decía Fernando, las 3 cajas paraestatales, bancaria, notarial y profesional, servicio de retiro militar y policial, todas manteniendo su estructura administrativa, su independencia desde el punto de vista administrativo, pero que los estatutos jubilatorios que rigen a cada una de esas actividades vayan convergiendo, y ese es uno de los lineamientos principales, la convergencia para lograr una mayor igualdad entre todos los ciudadanos. Esto es, que, entre comillas, rinda de la misma manera un peso que yo aporto en el régimen previsional militar que si lo hago en la caja profesional o en la caja bancaria, una actividad amparada por el Banco de Previsión Social. Ese es uno de los lineamientos principales. Pero diría yo que en términos más sensibles, más de interés del auditorio seguramente, está el tema relacionado con la edad de retiro, la edad mínima de retiro. Uruguay tiene una edad mínima de retiro de 60 años para el hombre y la mujer, y está planteado un proceso de incremento gradual de transición hacia los 65 años. Está definido en un par de escenarios en el documento, una transición más rápida y una transición más lenta. Aquellos que nacieron en el 71 quedarían ya comprendidos en ese proceso de reforma. Los que nacieron en el 70 quedarían afuera. En ese caso, bueno, bueno, pero de ahí en adelante, bueno, el otro escenario sería que arrancaría a los nacidos en el año 1975, de allí en adelante. Pero el punto es que parece como un elemento muy fuerte que apunta a llevar a la edad de retiro a los 65 años. Un comentario y una opinión. Nuestro concepto, dado las características demográficas de nuestro país, de cómo son las condiciones de vida y cuáles son las expectativas de vida que tienen los individuos en Uruguay, parece muy razonable. Argentina tiene una edad de retiro de los 65 años para el hombre desde el año 94. Chile también tiene 65, los países europeos están en 65, 66, 67 años, Estados Unidos 65. De modo que, teniendo en consideración las características de la población, parece ese un elemento que en un horizonte de tiempo razonable, no será la transición de los nacidos en el 71 o del 75, pero inexorablemente deberíamos transitar en esa dirección. Esto, si se ve aisladamente, puede ser un problema. Puede ser un problema porque la sociedad en su conjunto no está preparada para ese escenario. ¿Por qué digo esto? Bueno, precisamente porque los empleadores tienen una cultura de la gestión de que a los 60 años la persona tiene que estar afuera. Entonces, sería un despropósito reformar la seguridad social y no asegurar, por ejemplo, la estabilidad laboral de una persona con 60 años. Porque lo que sí sabemos que una persona con 60 años, inclusive con menos años, que pierde el trabajo, tiene muy escasas chances de reinsertarse en el mercado de trabajo. Entonces, el aumento de la edad de retiro, reitero, que en mi concepto parece razonable y en un horizonte de tiempo no muy lejano, también debe ir acompañado de un conjunto de medidas que aseguren ciertos niveles de estabilidad laboral, que también tendrán que ir acompañados de procesos de recapacitación laboral, porque las personas pierden, se tornan obsoletas en términos de conocimientos laborales y necesitan incorporar nuevos saberes, y allí debería existir una política pública intensa, por ejemplo, a través de INEFOC, que es una institución creada en el año 2008, que ha cumplido una función importantísima para combatir el desempleo de estas características, el desempleo estructural, el desempleo
que tiene que ver justamente con los cambios tecnológicos. Bueno, parece ser esa, en perspectiva de lo que es el futuro del trabajo, una de las políticas públicas más importantes, la de la reciclaje, la de formación profesional. El otro lineamiento que quiero destacar de las recomendaciones tiene que ver con crear digamos, ampliar el régimen mixto que describía recién Fernando, que hoy en día opera exclusivamente para las actividades amparadas en el marco de previsión social, dado que los otros sistemas o subsistemas previsionales mantienen un sistema de reparto o un sistema de capitalización colectiva, podría calificarse en el caso de las cajas paraestatales, se propone una convergencia hacia un régimen mixto. Entonces, de modo tal que también en las cajas paraestatales, en los servicios de retiro, militar y policial, existan la posibilidad de desglosar el aporte al organismo que le corresponde y a una administradora de fondo de ahorro previsional. Entonces, esto implicaría que en lugar de tener, como tiene hoy día el régimen de AFAP, en el entorno de 1.100.000 afiliados, pudiera tener un crecimiento mayor aún para darle cobertura a lo que vendría a ser en el entorno del 8 al 9% del resto de los activos que hay en el país, ¿no? Fernando hoy decía que el BPS paga y ampara a la mayoría de los trabajadores. Es aproximadamente el 88% o el 90% del total. Ese resto sería justamente las 3 cajas paraestatales y los 2 servicios de retiro. Entonces, lo que se propone es incorporar a estas entidades previsionales dentro de un régimen mixto. Ahora bien, esa transición es compleja desde el punto de vista económico-financiero, porque esas entidades previsionales dejarían de contar con recursos que reciben hoy día de sus aportantes para pagar las jubilaciones que están en servicio en la actualidad, y tendrían que destinar una parte de esos aportes a las cuentas individuales de esos afiliados, de esos nuevos afiliados que se incorporarían al régimen mixto. Eso supone un costo que debería preverse un financiamiento específico. Porque si ustedes imaginan la situación de la caja profesional, que tiene una problemática muy grave, diría yo, muy grave en términos de sostenibilidad de carácter financiero, si dejara de contar con una parte de los aportes que recibe de los afiliados, lo que serían los más jóvenes, los que se incorporarían al régimen previsional mixto, bueno, ¿cómo cubren ese déficit? ¿Quién solventa ese déficit? De modo que ahí hay una incógnita acerca de cuál sería la solución para prever una transición en ese sentido. Pero bueno, el conjunto de recomendaciones que establece la mayoría de la comisión de expertos también introduce recomendaciones en otros aspectos, por ejemplo, en el régimen de ahorro individual obligatorio. Modificaciones que tienen que ver con la regulación de todo el menú de inversiones posibles que pueden realizar las administradoras de fondos. Las administradoras de fondos desarrollan actividad en el ámbito privado, se rigen por el derecho privado, pero tienen un control muy fuerte del Banco Central de Uruguay. Y la ley establece un menú específico de posibles inversiones que pueden realizar, que son todas inversiones que tienen un perfil de seguridad muy fuerte, porque son títulos de deuda pública, títulos emitidos por organismos internacionales de los que Uruguay forma parte, fideicomisos, digamos, un conjunto de herramientas financieras que le dan mucha seguridad al sistema. Y eso es digamos, un aspecto importante porque son los fondos de pensiones. Entonces, lo que está planteado en las reformas es la de abrir
fondo actual, que está desglosado en dos componentes, que es acumulación y retiro, abrir dos subfondos más, es decir, pasar a 4 subfondos que tengan de alguna forma perfiles de inversión distintos. Es decir, para aquellos más jóvenes, inversiones en instrumentos que son de mayor riesgo, pero con mayores posibilidades de rentar. Y en cuanto mayor sea la persona, cuanto más cerca de la edad de retiro, inversiones más conservadoras, más ligadas a la trayectoria de la evolución del crecimiento del PBI. De modo tal que no impacte una crisis financiera, una crisis bursátil que tenga incidencia en los fondos de pensión, que no impacte, decía, en las edades muy cercanas al retiro, sino que, bueno, el riesgo se corra en edades más tempranas, que da tiempo todavía a recomponer ese fondo de ahorro previsional. El documento plantea modificaciones en la forma de calcular las comisiones. Hoy día las comisiones se cobran sobre el monto que se transfiere a la AFAP, que transfiere el Banco de Previsión Social a la AFAP. Sobre eso, ese montetillo, ¿no?, que administra la AFAP, retiene la comisión, que es el precio que cobra por la administración, cosa que, como decía Fernando, es lo que generó mayor cuestionamiento al sistema cuando se instauró, un poco como decía un autor español, Almanza Pastor, que el lucro en la seguridad social genera la repulsa moral. Y de alguna manera ese fue, digamos, la crítica principal que se realizó al diseño del sistema. De modo que ahí está planteado pasar de un sistema de cálculo de la comisión de ese modo a un sistema de comisión sobre saldo, ¿no? Es decir, que de esta manera habría un impacto, según los especialistas, que tendría una disminución, un menor peso en el conjunto del ahorro previsional. Eso es un aspecto que está planteado. También está planteado como una modificación a lo que es la ley de cincuentones, que fija un tope máximo en el monto de la comisión, que equivale al 50% más que la que cobra la AFAP pública, o mejor dicho, la que cobra menor comisión. Y se entiende que esa solución no es adecuada, que es mejor ir hacia un sistema que favorezca la competencia entre las administradoras. Ese es un tema que está así planteado y que fue motivo de discusión en el proceso de trabajo de la comisión de expertos. Y después hay un conjunto de recomendaciones relativas a lo que se llama la etapa de desacumulación. Cuando uno está en actividad, aporta y allí se genera la acumulación de ese fondo de pensión. Cuando se retira, cuando se jubila, empieza a cobrar, entonces ahí, como decía Fernando, interviene la compañía de seguro, que desde 2006 es exclusivamente el Banco de Seguro del Estado, porque las compañías privadas se retiraron del mercado, ¿no? Porque es una cuestión de riesgo. En épocas en que el salario real aumentaba, las compañías de seguro no encontraban en el mercado instrumentos que rentaran de la misma forma que crecía el salario. Entonces eso le generaba un riesgo de descalce de moneda, donde no podían encontrar un instrumento que rentara de la misma forma para calzar, para ensamblar las obligaciones que tiene que cumplir después, digamos, en todo lo largo de la etapa de servicio de la jubilación. Entonces, esa situación provocó que las compañías privadas se retiraran, no estaban dispuestas a perder dinero y, naturalmente, el Estado no podía retirarse de ese rol porque ahí iba a flaquear el funcionamiento del sistema. Entonces, sobre esa cuestión hay un conjunto de recomendaciones que tienden a lograr la recomposición del mercado de compañías de seguro para promover de alguna forma su retorno. Y después se analizaron temas que tienen que ver con el riesgo de longevidad. Entonces,
las compañías de seguro se manejan en base a la expectativa de vida, pero la expectativa de vida va evolucionando sobre la marcha y eso hace que el descubrimiento de un tratamiento, de un medicamento que combate X problemas de salud que provoca la muerte, bueno, pueda generar consecuencias muy significativas. Entonces, tiene que haber de alguna manera una previsión para que las compañías de seguro también tengan un incentivo a retornar al mercado. Y allí hay una serie de soluciones muy complejas, también han sido muy discutidas, que tienen que ver con hacer una especie de corte de lo que vendría a ser la longevidad estándar, ¿no? Que podría ser hasta 85 años, y luego prever otras fórmulas que vayan a dar cobertura en la longevidad mayor, ¿no? Del 85 en adelante. Eso es un tema, diría yo, de gran impacto, porque en la medida que la expectativa de vida crece, es una misma plata que hay que distribuir al más tiempo. Y eso significa menos jubilación. Entonces, hay un conjunto de recomendaciones. Otra de las recomendaciones tienen que ver precisamente con la forma de cálculo de la jubilación. La forma de cálculo de la jubilación hoy día, la ley 16713 establece que son los últimos 10 años limitado a los mejores 20 más un 5%, o si fueran un monto superior, los mejores 20. La recomendación va en dirección a ampliar a 25 años, llevar el promedio a 300 meses. Eso puede tener un impacto a la baja de la jubilación, porque a medida que se toman más años, esto es probable que la gente tenga menores ingresos y tiene de alguna manera allí una posibilidad de atenuar un poco ese impacto, porque la recomendación habla de 300 meses. Por lo tanto, no son años como hoy día establece la ley. Eso supone que podrían considerarse los meses de cobro de aguinaldo, sumando el sueldo más el aguinaldo, y eso podría estar, digamos, dentro de los 300 meses, estarían los meses correspondientes al aguinaldo. Bien, después hay otro conjunto de sugerencias o de recomendaciones que tienen que ver con el régimen de pensiones. El régimen de pensiones es un régimen que tiene claramente una gran conexión con lo que son los valores y la forma como se organiza la familia en determinado momento. En el pasado las pensiones eran solo para las viudas y los huérfanos, como decían las leyes del siglo pasado. En la reforma del 95 se incluyó al hombre como potencial beneficiario de pensión, porque se agregó una palabrita que es, en lugar de la viuda, la persona viuda. Y en el 2008, cuando se incorporaron, digamos, en el ordenamiento jurídico, regulaciones relativas a la unión concubinaria, se incorporaron como beneficiarios de pensión a los concubinos o concubinas. De modo que allí se está reflejando un poco ese cambio cultural sobre los arreglos familiares, y una de las recomendaciones va en dirección a buscar una especie de confluencia en el tratamiento para el hombre y la mujer. Como que se aproxime más de lo que ya está, porque hoy en día es más exigente para con el hombre que para con la mujer. Se entiende que no hay dependencia económica en el caso de la mujer cuando tiene ingresos que no superan los 215.000 pesos, esa misma cifra que la ley fija para el tope de aporte a FAP. En cambio, para el hombre, administrativamente el Banco de Previsión Social lo ha fijado en un monto mucho más bajo, en el entorno de 30.000 pesos. Si tiene un salario superior a esa cifra, ya se entiende que no tiene dependencia económica del causante, de su mujer, y eso le quita el derecho al cobro de la pensión de sobrevivencia. De modo que ahí hay una propuesta de confluencia, de convergencia en el tratamiento de una y
otra parte, de un sexo y otro. Y el otro aspecto que se plantea sobre el tema de pensiones y sobrevivencia tiene que ver con la duración de las prestaciones. La duración de las prestaciones hoy día, antes en el pasado eran vitalicias, ¿no? La viuda cobraba de forma vitalicia independientemente de la edad que tuviera y del tiempo de antigüedad que tuviera su matrimonio. Lo que está planteado es poner un tope en el periodo de cobertura de la pensión en la misma antigüedad que tenía el vínculo que generó esa pensión. Esto dado que hay alguna evidencia acerca de matrimonio por conveniencia que de alguna forma, bueno, se pretende, digamos, limitar para evitar ese tipo de abusos o de uso inadecuado de las normas jurídicas. Pero bien, entonces este es el proceso en el que estamos inmersos y la caja profesional tiene sin duda es un capítulo muy complejo, estamos hablando de una caja que, bueno, que ampara a un colectivo de más de 120.000 profesionales que hay en el país, no todos son cotizantes, el 50% son cotizantes, el 50% restante declaran no ejercicio, pero el punto es que hay ya obligaciones que están asumidas por la caja y hay muchos derechos en curso de adquisición, con los cuales nos encontramos todos nosotros. De modo que tenemos una legítima expectativa de que se encuentre una solución que tenga equidad en relación a lo que han sido las trayectorias contributivas de los afiliados de la caja y también que sea sostenible para darle el mensaje precisamente a las generaciones más jóvenes que son los que nos van a pagar las jubilaciones a nosotros. De modo que ese es un tema muy complejo. La caja, como ustedes saben, se lo señalaba Fernando, es una persona jurídica independiente que tiene una gestión colegiada, donde participan los activos, donde participan los jubilados y donde participa también el Poder Ejecutivo en minoría. Por tanto, es importante lo que resuelva el directorio en esa materia. Y sobre esa temática, todos sabemos que recientemente hubo elecciones, que se eligieron las nuevas autoridades, que las nuevas autoridades han trabajado intensamente en elaborar un proyecto de reforma que le dé sustentabilidad a la caja y ha tenido instancias de negociación con el Ministerio de Trabajo, que es digamos, la cartera especializada exactamente que se relaciona precisamente con la caja. La caja se relaciona con el Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, en donde básicamente se han planteado un conjunto de reformas que son sobre las que se puede actuar, que tienen que ver con la edad de retiro, tienen que ver con los aportes, la tasa de aportación, que como decía Fernando, en el caso de la caja, el aporte lo hace exclusivamente el afiliado, no tiene un aporte patronal porque no tiene patrono. De alguna manera se ha construido un argumento históricamente que consiste en atribuirle a los llamados recursos indirectos, a lo que llamamos hoy día los timbres profesionales, el sustitutivo del aporte patronal. Y en el conjunto de la finanza de la caja tiene un papel muy relevante, aproximadamente un tercio del presupuesto de la caja proviene de los aportes que vienen de los timbres profesionales. Entonces, la caja planteó un proceso de aumento de la edad, un aumento de la tasa de aportación, un aumento de los valores de los timbres, y también lo que se utilizó en el caso de la reforma de la caja bancaria, un gravamen, una prestación coactiva técnicamente, así se le llama, a las facilidades que sirve la caja profesional
además de plantear que el IAS que recauda la caja, que es el impuesto a la asistencia de la seguridad social, que es una especie de IRPF, a las facilidades se asigne, se atribuya al funcionamiento de la caja. Bueno, sobre este planteo, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Trabajo, rechazó la solución o la propuesta de IAS para la caja profesional. Hago un paréntesis, este planteo lo han realizado otras cajas, ¿no? Concretamente la notarial, cuando empezó a hacer su proceso de reforma en el 2017 y se concretó en el 2018 y puso en funcionamiento a partir del 2019, también planteaba que el IAS que paga, que recauda, mejor dicho, la caja notarial se destinara a financiar la caja notarial y otro Ministerio de Economía, el gobierno anterior, manifestó que no era de recibo esa propuesta. Creo que en ese sentido este gobierno ha planteado la misma respuesta de no aceptar esa solución. Y sí se ha aceptado el gravamen a las facilidades, que reitero, se aplicó y se aplica todavía a la caja bancaria, todavía los jubilados bancarios y bueno, la mamá de Fernando, a quien aprecio mucho y quiero mucho, y bueno, se aporta a IAS y se aporta además el aporte para sostener la caja bancaria. Entonces, es bastante fuerte para el jubilado, pero el tema es para asegurar la sustentabilidad de la caja. Uno podría imaginar, bueno, entonces que no haya impuesto a las jubilaciones, pero el tema es que nos da la plata para pagar las facilidades. Entonces, hay una necesidad de encontrar una solución, no puede ser muy lejana en el tiempo, porque los tiempos apremian, y como se dice en el documento de recomendaciones, el lineamiento general, ya voy terminando, el lineamiento general es la convergencia de todas las instituciones previsionales, pero con una especificidad que se dice con velocidades diferentes, por ejemplo, para el caso de la caja profesional. Porque la caja profesional no puede darse, entre comillas, el lujo de hacer una transición muy larga porque la necesita ya. Y días pasados la presidenta del directorio de la caja profesional estaba anunciando que, bueno, de alguna manera iban a trabajar en un proyecto que le diera esa chance de encontrar un acuerdo para que se remita un proyecto de ley al Parlamento y en poco tiempo, bueno, nos queda toda la tranquilidad de que la caja va a continuar funcionando como dos. Termino por aquí. Disculpas por el tiempo utilizado. No sé si me fui más de la cuenta, pero bueno. Tenemos algunas preguntas que están haciendo los compañeros por el chat. No sé si podemos, capaz que comenzar con alguna de ellas. No sé si la idea es capaz de ir contestando o va recibiendo después. Sí, bueno, sí, como me parece. Capaz que Aníbal, que lea Claudia Díaz, dice el tema de cambiar las concepciones empresariales, por cuanto no entienden el tema de la plasticidad cerebral, por ende seguirán contratando gente joven. Ya sucedieron riesgos, de ahí la reforma para cincuentones bajo régimen de AFA. Eso es Claudia Díaz. Y sigue diciendo, somos 140.000 aportantes, o mejor dicho, afiliados. El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social pertenece a la Comisión Técnica de Intercambio. Info con la caja del decreto de ley. Artículo 36. Claudia, ¿querés comentar? Sí, no. Yo decía porque eso del intercambio de la información, porque era una duda que tenemos los profesionales,
porque se dejó llegar, yo estoy hablando por la caja profesional, no sistema BPS, ¿está? Se llegó a lo que se está llegando, que no es solamente un problema del recambio de tasa, ¿está? Sino que está sucediendo que nos informaron, porque fueron los directores que nos dijeron, que se hicieron muy malas inversiones, ¿está? Entre ellos la venta de unidades de la torre profesional, que no sé si ustedes sabrán, prácticamente regaladas, ¿está? Entonces es un cúmulo de cosas, pero también lo que a mí me extraña es que ustedes dicen que los asesores que prepararon, ¿tá?, el informe de cómo se tendría que hacer la reforma del sistema previsional, yo los veo muy alejados de la realidad, ¿tá? En principio, yo les digo para que sepan, la caja profesional no sé si va a tener viabilidad, más allá de lo que diga el directorio, ¿tá?, por cuanto ya hay una movida de los declarados en nuevo ejercicio y futuros profesionales que no van a hacer aporte a la caja profesional. Y ustedes perfectamente como abogados, yo Fernando lo conozco, ¿tá?, saben que se puede hacer perfectamente con uso de testaferros a través del BPS, ¿tá? Hay muchos mecanismos, ¿tá? Entonces yo lo que quería decir era eso, o sea, eso de que la viabilidad de la caja y que el directorio lo tiene muy claro, no sé si lo tienen claro porque están allá, porque si bajan a terreno se asustarían. Una precisión, si querés una precisión, Claudia, ¿cómo andás? No, lo que está planteando Álvaro básicamente era la situación, una especie de diagnóstico de lo que había, nosotros, ni él, mucho menos yo que nada, pero digamos, estaba haciendo una especie de comentario. No, lo que pasa es que él dijo, pero él dijo, Fernando, que él veía que no iba a pasar nada malo con la caja profesional. Era eso, nomás que no participaron. Estamos participando, no estamos hablando en nombre de la como docentes universitarios. Pero ustedes saben de lo que, Fernando, pero tú sabes de lo que yo estoy hablando. No, por supuesto, pero digo, es una precisión nada más. Sí, agradecer el comentario, el aporte. Los temas de la seguridad social son sumamente complejos. Hay quienes se dedican a estudiar esta temática, pero si hay algo que la evidencia nos demuestra es que todos tienen algo para decir, todos tienen una mirada que ni siquiera el más experto que ha dedicado toda su vida al estudio de un tema puede no haberlo considerado. De modo que para mí el comentario de Claudia tomo nota, porque bueno, seguramente tiene muchos elementos para hacer esa. No, claro, ojo, no solamente lo hablo como abogada, ¿tá? Estoy en neuropsicología y evidentemente que, o sea, la tasa de recambio, ¿tá?, que de la que se está hablando, implica que sí, que evidentemente la gente envejece, ¿tá?, más tarde, desde el punto de vista cerebral, ¿tá?, pero no así desde el punto de vista de la consideración laboral, ¿tá? Entonces, es muy difícil, ¿tá?, que una persona mayor pueda llegar a trabajar muchos años porque la tecnología va avanzando tanto que el empresariado toma al joven como que es el único que puede adquirir determinados conocimientos técnicos rápidos, ¿tá? Y eso, si no lo balanceás cuando estás metiendo datos en el simulador que yo también uso, ¿tá?, y marcás índices que son no adecuados a la realidad, te cambia la fórmula, ¿me explico? Sí, es perfecto. Incluso ustedes lo manejaban, que esto tiene que ir acompañado de otra propuesta, y no únicamente la reforma de sí misma, sino que tiene que ir acompasado para, otras políticas para esta cuestión más cultural, ¿no? Antes de darle la palabra, hay un estudio reciente que se publicó de SIMBE que plantea, SIMBE es un instituto de investigación que tiene un equipo de especialistas en los temas del estado de bienestar y particularmente
especialmente de seguridad social, muy calificados, donde plantean como preocupación de que el aumento de la edad de retiro no termine provocando un aumento de las jubilaciones por incapacidad. Es decir, en la medida que las normas se modifican, digamos, la gente busca otras alternativas. Entonces, puede que no llegue a los 65 años, pero sí, si se somete a una junta médica, termine siendo considerada incapaz, de acuerdo al baremo que corresponda aplicar, y bueno, pone el ejemplo de Estados Unidos y de algunos otros países, de Australia, en donde las modificaciones del régimen, digamos, de edad mínima de retiro tuvieron impacto en otras prestaciones. El año pasado tuvimos una actividad con profesores españoles sobre esta temática y ellos comentaban que el grueso de los jubilados en España, que hoy día ya están en 66 años y 2 meses para jubilarse con edad mínima, vienen del seguro de paro de larga duración. Es decir, que los que no se pueden jubilar quedan con una cobertura de seguridad social, que será el seguro de desempleo, el subsidio por desempleo. Entonces, hay que ver globalmente todo el problema, porque lo que se pueda, entre comillas, ahorrar en una dimensión pueda terminar generando un aumento en otras prestaciones de la seguridad social. Y pasando raya, el saldo puede que no cambie mayormente. Sí, no. Bueno, Darío, yo soy Marcel. Quería hacer una consulta, partiendo de la idea de que obviamente hay cambios demográficos que involucran bueno, la baja natalidad, por ejemplo, la prolongación de la vida, ¿no? Partiendo de eso, yo quería saber hasta en qué medida la crisis de la caja profesional, la crisis de la caja militar, ¿no? El déficit de la caja militar, y los otros problemas que puedan estar teniendo las otras cajas paraestatales, de alguna manera, si no precipitan esta reforma, o si esta reforma tal vez, si todos estos actores no hubiesen tenido esos problemas, tal vez esta reforma podría haberse postergado. Esa es una pregunta. La segunda pregunta es si está pensado algún tipo de incentivo para las personas que trabajen más por arriba de los 60 años, que también me parece bueno aclarar que no todas las personas a los 60 años se jubilan. Eso también me parece, no sé si son la mayoría, la minoría o la mitad, pero no todas las personas se jubilan a los 60 años ya de por sí. Y después una tercera cosa que no es una pregunta, sino un comentario, que por lo que escuché se habla de algunas medidas, por ejemplo, la de limitar las pensiones, ¿no? De fallecer, bueno, ser la persona viuda, ¿no? Y en qué medida también eso también creo que no habría que ponerle un pienso particular a las diferentes situaciones, ¿no? Hasta el año pasado el Ministerio de Desarrollo Social manejaba, por ejemplo, una persona mayor que vive en un establecimiento, ¿no? Que reside en un establecimiento de personas mayores, para tener una calidad de vida mínima necesitaba por mes 45.000 pesos, ¿no? ¿Verdad? Estamos hablando de 45.000 pesos el año pasado. Ya hoy esos 45.000 pesos seguramente se han transformado en otra cosa. Entonces, bueno, yo creo que tanto las dos preguntas como este comentario viene todo enraizado de hasta dónde la masa obrera, de alguna manera, va a terminar pagando un precio muy caro, tal vez por diferentes situaciones, de que en definitiva involucra a grupos corporativos, ¿no? Que establecieron sistemas de seguridad social por fuera del general, ¿no? Eso es un poco, no sé si más o menos. Sí, es complejo para responder y para hacer una monografía, por lo menos. Y parador de la reforma, yo diría que tiene un primer componente en lo que
que fue un aumento en el presupuesto previsional que ocurre entre el 2008 y el 2019. La previsión social tenía en el año 2007 un 7% del PBI, se destinaba un 7%. Y al 2019 demandaba el 9.2 puntos del PBI. Un PBI que creció y además, en términos reales, tuvo un avance. Entonces, haciendo proyecciones de cómo se comportaría de aquí en las próximas décadas, se estima que puede alcanzar un guarismo que pueda tener dificultades de sostenimiento. De allí la necesidad de modificar el régimen. Por lo tanto, hay una explicación, diría yo, de orden político o social, es decir, cómo creció el gasto social en el Uruguay, evidentemente creció, y cómo incide el envejecimiento de la población hacia el futuro. Entonces, de alguna manera, esto nos muestra situaciones que generan preocupación, caso de la caja profesional, u otro tipo de consideraciones como es el déficit que tiene la caja militar, que es casi del entorno del déficit o de la asistencia financiera que recibe el Banco de Previsión Social. Un organismo que tiene un número de afiliados muy inferior, ¿no? Estamos hablando de 20 y pico de miles de activos, y en total, sumando activos y personas que reciben pensión de sobrevivencia, estamos hablando de unos 60.000, frente a un organismo que paga 750.000 pasividades. Entonces, de alguna forma eso lo que hacen es poner la lupa en un momento determinado y genera la necesidad de una reforma del sistema previsional. No todos piensan que hay que hacerla con la urgencia que plantea el gobierno. Normalmente, en todos los procesos de reforma, siempre los gobiernos plantean una perspectiva mucho más dramática de lo que realmente es, de alguna manera, para sensibilizar al conjunto de la sociedad. Eso se discutió así en el año 95. En el año 95 se decía que estaba quebrada la seguridad social, había que reformarla porque estaba colapsada. Entonces, eso genera un estado de necesidad en el conjunto de la sociedad y bueno, la hace más permisiva o más tolerante en relación a las modificaciones que se plantean. Pero bueno, creo que sin duda la ocurrencia de los problemas reales provocan de alguna forma la necesidad de abocarse a su consideración. Y reitero lo que dije al principio de mi exposición. Todos los partidos políticos, antes de estar en esta situación como la que tiene hoy día la caja profesional, habían hablado de la necesidad de una reforma previsional para darle justamente la sostenibilidad que se necesita en el largo plazo. Quiero señalar que Uruguay es el país que tiene el sistema previsional más potente de toda América Latina. Es el segundo país en América en cobertura de la vejez, del 99%, Uruguay está en el 97%, y después el resto de los países latinoamericanos siguen ya en otros niveles muy inferiores. En lo que hace a suficiencia, la pobreza en la tercera edad en el Uruguay está por debajo del promedio de pobreza en el conjunto de la sociedad. Hoy día estamos hablando de un 11% de fracción de pobreza en la sociedad, y en la pasividad en la tercera edad es del 2.1. Si vemos la pobreza infantil, es un porcentaje mucho mayor, es un 30%, 30 y pico por ciento. Entonces, también es claro que esos resultados son resultados del régimen de transición, no son del régimen
mixto. El grueso de los jubilados hoy día en el Uruguay es del régimen de transición, 100% BPS. Justamente, la primer tanda de jubilados por el régimen mixto iba a ser la de los famosos cincuentones. Es esa la generación, los que tenían 30 años en el 96, que tenían 50 años en el 2016, cuando se fueron a jubilar, vieron que el monto de la pasividad era un 25 o un 30% en muchos casos, que la que recibió la gente del régimen de transición, es decir, de la generación anterior. Entonces, todavía el sistema previsional logra los resultados que logra en términos de suficiencia, porque lo que estamos hoy día cursando son principalmente jubilados por el régimen de transición, que es 100% de solidaridad intergeneracional. Entonces, ¿cómo va a ser en el futuro el de los cuarentones cuando lleguen a edad de retiro? Y va a ser menor a la que anteriormente recibieron los instructores. Eso no cabe duda. Hay estudios, hay un trabajo de economistas que han planteado un estudio muy serio a cargo de Braulio Seico, donde la tasa de reemplazo es bastante menor que la que consigue el régimen de transición. Álvaro, tenemos una compañera que quiere hacer una pregunta. Fernanda. Sí, bueno, ¿cómo están? Primero que nada, agradecer las exposiciones de ambos y la disponibilidad permanente. La verdad que ha sido muy, muy valioso escucharlo. Para nosotros es muy bueno generar este tipo de instancias que tienen gran complejidad. Hay algunas dimensiones que se me escapan, pero escuché una mención, hay algo que no comprendí del todo. Escuché una mención al Banco de Seguros del Estado, y ahí la pregunta es si el Banco de Seguros es el aval de las AFAP, por ejemplo, eso no entendí. Me quedé sorprendida porque eso era, para mí, si es así, es totalmente nuevo. Yo no desconocía ese elemento. Digamos, cómo es frecuente que el Estado termine siendo el garante y bueno, hay una dimensión en la que eso está bien, pero hay otra dimensión en la que, bueno, se introduce la dimensión del lucro por parte de las empresas, como ustedes decían hoy, ¿no? Quería ver si se podía precisar ese aspecto. Gracias. Por favor, muchas gracias, Fernanda, por tu comentario. Y como explicaba Fernando, el sistema uruguayo del año 95 es distinto al chileno, que sirvió como inspiración para todas las reformas que hubieron en América Latina. En Chile, las administradoras de fondos recaudan, administran y pagan pensiones. En el Uruguay se sigue por todo. Sí. En el Uruguay el sistema es distinto. Se previó un rol para el Banco de Previsión Social que recauda, distribuye los aportes, lo que se queda para financiar el régimen de solidaridad y los que van a la cuenta individual de la FAP. Y además de determinar los derechos cuando la persona configura causal o cuando no la configura, todo eso es resorte del Banco de Previsión Social. La AFAP solo administra fondos de pensiones, no paga prestaciones, solo se especializa en administrar y su único ingreso es la comisión que le cobra el afiliado. Y cuando el afiliado va a cesar para jubilarse, para pararse la jubilación, elige, dice la ley, la compañía de seguro a donde se van a transferir sus fondos de ahorro previsional. Como explicábamos hace un momento, en el Uruguay, desde 2006, solo el Banco de Seguro del Estado toma ese riesgo y entonces el Banco de Seguro del Estado es el que recibe ese capital, constituye un capital para servir una renta vitalicia que la ley le llama jubilación. Sumado a la jubilación que proviene del régimen de solidaridad intergeneracional, se suma, como decía, que proviene del régimen de ahorro individual obligatorio, dando a luz este modelo mixto, esa doble composición. Pero quien paga
la jubilación es el Banco del Seguro del Estado. En alguna intervención que hizo el contador Dardiez, que fue uno de los protagonistas de la reforma del año 95, él era director de la OPP, tuvo muchos años al frente de la OPP y es un gran conocedor del régimen previsional. Diría que junto con Saldain fueron los artífices del diseño del régimen. Decía que en el año 95 el problema que tenía el país estaba instalado en el Banco de Previsión Social. Y en el año 2012 les dijo, el problema que teníamos en el Banco de Previsión Social en el año 95, ahora o en el corto plazo va a estar en el Banco de Seguro del Estado. Yo siempre me pregunté, una reforma que costó casi 3 veces el Producto Bruto Interno que tiene en Uruguay, porque salió 2.97 veces el PBI, que termina de alguna manera en el punto de partida, porque el problema lo sigue teniendo el Estado, ¿no? En este caso en otra institución, pero a los efectos es la sociedad, Entonces, ¿hasta qué punto fue la mejor opción que se tomó? Pero, como ustedes saben, en materia de seguridad social no se puede estar uno cambiando como quien se cambia una camisa, ¿no? Porque las transiciones son muy costosas, las reformas son muy costosas, y entonces por eso que es imprescindible una política de Estado, que tenga el mayor consenso posible, porque no puede estar, digamos, reformándose el régimen en cada oportunidad que cambia el sesgo del partido de gobierno. De modo que haya una previsibilidad en esta materia, que es un valor país, Y creo que la seguridad social nos ha traído hasta aquí, nos ha permitido sortear la pandemia con relativo éxito. Creo que ha jugado un papel fundamental. La seguridad social tiene un efecto estabilizador de la economía, no solamente mantiene el tejido social, sino también conserva la capacidad de consumo en la sociedad, y es tal vez, como dijo maestro de Derecho de Trabajo, maestro Francisco de Ferrari, la seguridad social es uno de los inventos del siglo XX más geniales, porque combina los dos valores principales de la sociedad, la libertad y la justicia social. Y yo creo que construir un sistema de seguridad social, como lo viene haciendo Uruguay desde hace más de 120 años, que integre al conjunto de la sociedad, que le dé la tranquilidad de que va a sortear las dificultades a las que estamos todos expuestos. Bueno, ahí va, estamos con dificultades técnicas que tuvimos, pero bueno, se logró mandarles un abrazo a todos y muchas gracias por estar ahí a todos y vaya a despedir. Un placer. Muchísimas gracias.